Libro del profeta Ageo, capítulo 1, verso 13. Vamos a leer ahí la maravillosa palabra del Señor. Leamos todos a una sola voz, dice: Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Leamos nuevamente el verso 14 todos, y ojalá se nos quede ahí y lo tengamos en la mente. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Oremos para que el Señor nos hable esta noche. Padre Santo, Dios eterno, tú eres bueno siempre, en todo momento y en todo lugar. Gracias te damos, Señor, por la maravillosa oportunidad de sentarnos a tu mesa, Señor. Y estamos preparados para recibir de ti, Señor, este pan de vida. Esta palabra, Señor, que tiene poder y autoridad. Gracias te doy, Señor, por la obra maravillosa que harás a través de ella. Por aquellos que serán renovados y restaurados, por aquellos que recibirán el Espíritu Santo, por todos aquellos, Señor, que recibirán esta palabra en sus corazones. Gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía y algo harás en este momento en nuestra vida a través de tu palabra. Te glorificamos, Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento, por favor, mi hermano, póngase cómodo. Quiero predicarle esta noche bajo el tema durmiendo entre los muertos. ¿Cómo es el tema? Durmiendo entre los muertos. Cuando leemos la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, podemos identificar tres estados espirituales que puede tener el ser humano. El primero de ellos nos lo dice la carta a los Efesios capítulo 2, cuando el apóstol Pablo dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quiere decir que uno de los estados espirituales en los cuales puede estar un ser humano es estar muerto espiritualmente. Dice la palabra que el que está muerto espiritualmente no discierne ni entiende las cosas del Espíritu. Dice que no piensa en las cosas del Espíritu y que tampoco es guiado por el Espíritu de Dios. Cuando leemos la carta a los Romanos en su capítulo 6 y su capítulo 8, el apóstol Pablo es enfático en diferenciar lo que es estar muerto espiritualmente y lo que es estar vivo espiritualmente. En el capítulo 8 nos plantea una pregunta y nos dice si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice también que los que somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces estos somos hijos de Dios. Porque también dice que los que no tienen el Espíritu de Cristo no son de Él. En el capítulo 6 dice: ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos sido bautizados en su nombre, también hemos sido bautizados con Él en su muerte. Así que podemos ver que Pablo quiere dejarnos muy claro la diferencia entre alguien que está muerto espiritualmente y alguien que está vivo espiritualmente. También la palabra quiere hacernos entender que la vida espiritual solo viene a través de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Por eso nosotros hoy podemos decir que estábamos muertos, pero hoy estamos vivos porque Cristo nos ha dado vida. Así que no es lo mismo predicarle la palabra a alguien que está muerto espiritualmente a predicarle la palabra a alguien que está vivo espiritualmente.
Porque el que está muerto espiritualmente no entiende ni discierne lo que se le está diciendo. Estos días allí en el lugar donde estamos por la gracia del Señor, realizamos unos programas que hemos llamado Grupo en Casa. Y hicimos un ejercicio en el cual yo le dije a los hermanos, léanme cierto texto de la carta a los romanos. Y sin que ellos se dieran cuenta, uno por uno les pregunté, bueno, dígame usted qué interpreta de ese texto, qué entiende. Y sin que se pusieran de acuerdo, todos me dieron la misma razón. Y era la razón correcta. Aunque eran personas del campo que quizás no tuvieron la oportunidad de ir al colegio, ni mucho menos a la universidad, todos inmediatamente entendieron lo que la palabra estaba diciendo. Y es porque tenemos el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Estamos vivos espiritualmente. Entendemos, discernimos las cosas y los misterios del Espíritu de Dios. Y yo les decía, miren, yo les aseguro que si por acá pasara cualquier persona y yo le pidiera que hiciera el mismo ejercicio, seguramente no entendería de lo que leyó o de qué él está hablando la Escritura. No importa si fuera un doctor o si fuera alguien estudiado o si fuera un campesino. Si cogiera cualquier persona de la calle, 2 o 3 personas, seguramente me dieran 3 o 4 respuestas diferentes. Pero nosotros, aleluya, los que hemos recibido la palabra del Señor, los que hemos sido bautizados en su nombre, también dice la carta a los Efesios que todos estamos bajo un mismo espíritu. Por eso estamos en un mismo sentir, por eso pensamos una misma cosa y por eso percibimos una misma cosa, y es que la presencia de Dios está con nosotros. ¿Cuántos están vivos espiritualmente esta noche y pueden testificar de que Dios está en este lugar? A ver, uno que esté vivo espiritualmente, que lo alabe en espíritu y en verdad. Aleluya. Me encanta también porque la palabra es enfática en decirnos que los que están muertos espiritualmente no se sujetan a Dios y tampoco pueden. No agradan a Dios y tampoco pueden. Porque dice que andan en los deseos de su carne y en la vanidad de su mente. No entienden las cosas de Dios ni tampoco piensan en ellas. No las disciernen ni tampoco las buscan. Esa es una gran diferencia entre aquellos que hemos recibido la vida espiritual. Porque la Biblia dice, los muertos no adorarán al Señor y en el Seol no será reconocido su nombre. Pero los que le alaban, dice también en Juan, en espíritu y en verdad, estos es necesario que le adoren, que le alaben. Quiere decir que cuando hay una iglesia viva, esa iglesia adora, esa iglesia alaba, esa iglesia exalta, esa iglesia glorifica, porque esa iglesia entiende quién es el que está en este lugar. Por eso, mi hermano, mire, cuando hay creyentes vivos espiritualmente, no hay que forzar las cosas. No hay que convencerlo de que Dios está en este lugar. No hay que decirle, hermano, rinde un aplauso. No hay que decirle, venga al altar. El que está vivo espiritualmente sabe a qué vinimos a este lugar. Sabe quién está en este lugar. Y sabe qué estamos haciendo en este lugar. Así que estar vivo espiritualmente podemos decir que es el mejor estado espiritual. Es el mejor estado espiritual, porque estamos sentados en lugares celestiales, porque entendemos cosas que los científicos, aleluya, y los sabios no entienden, porque vivimos cosas que los ricos y poderosos no viven, y porque hemos conocido al Dios que pocos conocen. Por eso me encanta, porque el Señor, cuando habla con la mujer samaritana, que por cierto en ese momento estaba muerta espiritualmente en sus pecados, el Señor le dice, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Porque ella en su muerte espiritual no sabía con quién estaba hablando, ni entendía lo que se le estaba diciendo. Pero también el Señor le dice a sus discípulos, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ¿qué? Vosotros le habéis visto y le conocéis, porque está con vosotros y morará en vosotros. Quiere decir que nosotros sí conocemos el don del que habla.
Nosotros sí entendemos las palabras que Él habla. Nosotros entendemos los misterios del que habla. Por eso nosotros podemos recibir el misterio del Espíritu Santo en nuestra vida, porque vosotros le conocéis. Yo quiero preguntar esta noche, ¿cuántos pueden dar testimonio de que conocen a Dios de verdad? Vosotros le conocéis. Así que no es lo mismo pararse ante un público muerto espiritualmente a pararse ante un público vivo espiritualmente, en cualquier lugar del mundo y en cualquier condición. Cuando yo conocí a mi pastor, recién había regresado del país de Brasil, y allí me había encontrado con una experiencia maravillosa, porque incluso en la selva del Amazonas encontré creyentes en el nombre de Jesús, hermanos nuestros, de cultura indígena, algunos también indios, con otras creencias, con otras culturas, gente con otra forma y estilo de vida. Y recuerdo que cuando hicimos la reunión, que era como un refán, el pastor de aquel lugar me dijo: hermano, bueno, ya que usted está con nosotros, predíquenos la palabra. Y yo me sentí un poco angustiado, porque yo decía, bueno, ¿y yo qué le predico a estos hermanos si tienen otra cultura, tienen otra forma de ver la vida? Yo vengo de otro entorno, vengo de otro lugar. Y le expresé al pastor mi preocupación y le dije: pastor, ¿y yo qué les predico? Y él me dijo: hermano, no se preocupe, lo que usted siempre predica. Y yo le dije: ¿y será que sí me van a entender? Y él me dijo: no se preocupe por eso, porque si lo que usted predica es el evangelio, ese mismo evangelio que en Medellín tiene poder, aquí también tiene poder. Y ese mismo evangelio que en Medellín hace cosas, aquí también hace cosas. Y allí entendí que de verdad el Espíritu de Dios está por encima de cualquier cultura, que el Espíritu de Dios trasciende fronteras. El Espíritu de Dios trasciende creencias. Cuando el Espíritu de Dios llega a la vida de una persona, aleluya, no lo saca de su cultura, no lo saca de su familia, no, lo levanta de la muerte, lo pasa de muerte a vida. La obra del Espíritu de Dios no es un cambio de vestimenta. La obra del Espíritu de Dios no es un cambio de apariencia. La obra del Espíritu de Dios es un cambio de vida. Yo estaba muerto y ahora vivo. Yo antes no entendía y ahora entiendo. Y por eso lo alabo, aleluya. Alguien que lo alabe, porque Él nos dio vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos ha dado vida. Y recuerdo que con mucho temor abrí la Biblia y leí un solo texto que está en la carta a Timoteo, que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Quería hablarles un poco de eso, pero no pude, porque cuando terminé de leer el texto, oí a nuestros hermanos los indios hablando en nuevas lenguas, recibiendo el Espíritu Santo, porque ellos creían que lo que yo les estaba leyendo era verdad, y porque el Espíritu de Dios los estaba convenciendo de esa palabra. Y recuerdo que uno de ellos se me acercaba y me decía: Cristo murió por mí. Y yo decía: sí, Cristo murió por ti. Y él me decía: aquí en la selva, Cristo murió por mí. Y yo: sí, Cristo murió por ti. Y eso lo llenaba a él de tanto gozo y de tanta alegría, de saber que el Dios del universo, el creador de todo, también estaba allí con ellos. También estaba allí con ellos. Pero cuando tú hablas con alguien muerto espiritualmente es diferente. Parecerá cómico, pero un día yo, evangelizando a una persona, le estaba hablando acerca de la fornicación, porque vivía en unión libre y llevábamos un tiempo haciéndole un refán. Y cuando ya yo quise dar el paso para quizás explicarle algo más, empecé a hablarle de la fornicación y le dije: bueno, si yo le digo a usted fornicar, ¿usted qué piensa? ¿Eso qué es? Y él me dijo: eso debe ser una marca de carro, fornicar. Y yo: oiga, suena hasta interesante. Él no entendía de lo que yo le estaba hablando, no comprendía lo que yo le estaba hablando. Por eso yo no puedo pedirle a alguien que está muerto espiritualmente que alabe al Señor, ni tampoco que sirva a Dios. Si yo a alguien que está muerto espiritualmente le pido el diezmo, él dice que lo quiero robar.
Si le pido una ofrenda, dice que lo quiero tumbar. Si le digo que alabe al Señor, dice que estoy loco. Si le digo que llore, que salte, no entiende eso. Pero ¿cuántos de nosotros no tienen que decirnos eso? Si yo le digo alabe al Señor, usted sabe qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Usted sabe, usted entiende, usted conoce a Dios. Pero entonces ahí rápidamente pasamos al tercer estado espiritual. Y es aquellos que no están muertos y tampoco están vivos o tampoco se comportan como vivos. Más bien pudiéramos decir que están dormidos. Y aunque una persona dormida está viva, no parece viva. ¿Usted alguna vez ha encontrado a alguien que tiene un sueño tan pesado que parece muerto? El dormido no percibe lo que pasa a su alrededor. Aunque está vivo, él no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Yo recuerdo que una vez estábamos en un campamento de jóvenes y había entre nosotros un joven allí en la iglesia de San Francisco que tenía un sueño muy pesado. Y quisimos poner a prueba su sueño y cogimos su colchón y con colchón y todo muy suavecito lo pusimos en la piscina. Y él siguió durmiendo. Pero cuando se despertó y fue a dar un paso, se cayó al agua. Estaba tan dormido que no se dio cuenta de lo que pasó. Y aunque a usted le parezca chistoso, hay gente que espiritualmente está así de dormida. No están muertos porque hasta se congregan, vienen al culto, hasta son buenos creyentes. Pero están viviendo una vida como en piloto automático. Ya saben lo que hay que hacer y ya saben la forma en que se hace. Pero hace tiempo que su espíritu está dormido porque no ha tenido contacto con aquel que le dio vida. Hace tiempo que su espíritu no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Hace tiempo que su espíritu se quedó como en un sueño. Y de ahí viene el título de este mensaje. Hace tiempo que está durmiendo entre los muertos. No está muerto, pero parece muerto. Y el problema del creyente que está así es que no hay nada que lo mueva. Toca convencerlo de todo. Hay que traerle un predicador de Cali para que hable en lengua. Así hay que llevarle un campamento para que sienta la presencia del Señor. Solo espera fervor para medio emocionarse porque está tan dormido que no se da cuenta que Dios ya está en este lugar. Y que hoy usted puede recibir el Espíritu Santo y puede ser sano de cualquier enfermedad. No percibe eso porque está dormido. Pero el Señor ha venido a despertarnos, mis queridos hermanos. Ha venido el Señor a despertarnos. Porque el día que Lázaro murió, el Señor les dijo: Lázaro no está muerto, Lázaro duerme. Y el Señor se paró enfrente de esa tumba a la que lo habían llevado porque parecía muerto y le dijo: Lázaro, ven fuera. Aleluya. Y hay muchos creyentes que nos han llevado a la tumba porque parecemos muertos. Oiga, ¿cuántos cristianos usted ya ha dado por muertos? Que ese ya no parece ni cristiano, ya no parece evangélico. Usted lo ve en el culto y parece muerto, parece que no sintiera nada. Ya no participa de las cosas del Señor, pero está aquí. ¿Y sabe por qué sigue aquí? Porque no está muerto, está dormido. Pero Él todavía tiene dentro de sí algo, aleluya, que lo hace venir a este lugar. Porque Dios no apagará el pábilo que humejare. Así que el Señor se para enfrente de esa tumba y le dice: Lázaro, ven fuera. ¿Y cuánto necesitamos que hoy el Señor nos diga: levántate, aleluya, ven fuera? Yo siento que el Señor hoy está llamando a alguien a que vuelva a servir, a que vuelva a predicar, a que vuelva a alabar, a que vuelva a adorar, a que vuelva a estar vivo. Somos una iglesia viva porque tenemos el Espíritu de Dios. Somos una iglesia viva porque tenemos el Espíritu de Dios. Itaramala bayancita yamaya mansama itiritimaya mansaya malamancita. Oh, alguien que lo alabe, alguien que lo alabe, alguien que lo alabe. Aleluya. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate. Por eso escúcheme esto, mi hermano. No es tiempo de estar dormido. No es tiempo de dormir con los muertos.
Los muertos no alaban, los muertos no adoran, los muertos no sirven, los muertos no ofrendan, los muertos no aplauden, los muertos no hablan en lenguas, los muertos no reciben el Espíritu Santo, los muertos no participan de las cosas del Señor. Aleluya. Y el que está durmiendo con los muertos está igual que ellos. Pero tú no estás muerto, porque un día Cristo llegó a tu vida, y aunque te has dormido, en ti todavía hay una semilla, hay una palabra, hay un conocimiento. Aleluya. De manera que cuando escuches la voz del Señor, te levantarás de ese sueño. No es tiempo de estar dormido. Y escúchame por qué. Porque el que se duerma no escuchará la trompeta. No es tiempo de estar dormido, porque el que se duerma no oirá la trompeta. El que se duerma no se dará cuenta. El que se duerma no entenderá lo que pasó. El que se duerma se va a quedar buscando explicaciones. El que se duerma va a venir aquí a buscar al pastor. El que se duerma va a ir por toda la ciudad preguntando qué pasó. Aleluya. Pero nosotros no estamos dormidos. Romanos capítulo 13, verso 11. Miren lo que dice esta maravillosa porción de la palabra. Romanos capítulo 13, verso 11. Dice el apóstol Pablo: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Mire, mi hermano, en mi amplia inexperiencia como pastor, porque todavía tengo mucho por aprender, pero yo creo que lo más difícil de administrar es una iglesia dormida. Ni siquiera una iglesia que no tenga templo, porque eso se soluciona con plata. Una iglesia que tenga deudas, no, porque eso se soluciona con plata. Pero administrar una iglesia dormida debe ser muy difícil. Por eso yo le doy gracias al Señor que mi pastor, a quien amo mucho, está administrando una iglesia viva. Ustedes son una iglesia viva. Porque una iglesia dormida parece muerta. En una iglesia dormida los hermanos no alaban, no se congregan. Hay problemas entre ellos, hay divisiones, hay rencillas, hay irrespeto, no hay sujeción. Y todo eso lo vemos en nuestra congregación, en todas, porque hay algunos dormidos. Pero cuando somos más los que estamos vivos, el que está dormido se despierta porque se despierta. Porque el Espíritu de Dios, aleluya, despierta al que sea. Pero para que el Espíritu de Dios esté presente, tiene que haber gente viva, que lo alabe con vida. Aleluya, que lo busque con vida y que le sirva con vida. Por eso Pablo como que vio a los romanos un poquito dormidos. Y como a Pablo siempre le tocaron algunas congregaciones difíciles, Pablo le decía: conozcan el tiempo, ya es hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Allí el apóstol Pablo, aleluya, nos está diciendo que es tiempo de levantarnos. Es tiempo de despertar. Ahora, ¿sabe en qué tiempo estamos? En el tiempo de orar más que nunca. En el tiempo de congregarnos más que nunca. De servir más que nunca. En el tiempo de estar atentos. En el tiempo de no estar entre los muertos. De no parecer muerto. De no vivir como los muertos, sino levantarnos de entre los muertos. Aleluya. Levantarnos de entre los muertos para que la iglesia tenga vida. Quiero terminar porque el tiempo se me fue. El libro de Cantar de los Cantares
nos enseña la relación entre Dios y la iglesia como esposo y novia o amada. Y me llama la atención porque en el Cantar de los Cantares, en esa relación de esposo y amada, esposo y esposa, el esposo le pide solo una cosa a la esposa. Si usted analiza el Cantar de los Cantares, hay una petición del esposo para la esposa, y es la siguiente. Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 10. Mire lo que dice la palabra. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Hay una invitación del esposo para la esposa a levantarse y a venir a él. Yo estoy convencido que el Señor desea esta noche que alguien vuelva a sentir su presencia, que alguien vuelva a ser lleno del Espíritu Santo, que alguien despierte de ese sueño, que alguien vuelva a oír la palabra con deleite, que alguien vuelva a Él. Levántate, oh amiga mía, amada mía, hermosa mía, y ven a mí. Estamos viviendo tiempos, mis hermanos, y no hablo de esta congregación, hablo de la iglesia en general, en donde el dormitar espiritual casi que se volvió la regla general. En las ciudades hay tantas ocupaciones que no hay tiempo para congregarse. Hay tantas ocupaciones que no hay tiempo para servir. Y poco a poco la iglesia se ha ido durmiendo junto con los muertos. En este tiempo, en vez de la iglesia estar levantando a los muertos, nos hemos acostado a dormir con ellos. Hay que regresar al tiempo de la senda antigua, en donde los muertos resucitaban, en donde los enfermos eran sanados, en donde hablábamos nuevas lenguas. Hay que volver a ser aquella iglesia poderosa y gloriosa, aleluya, que trastornaba la vida de todos aquellos que se encontraban con ella. Hay que volver a ser el lugar de su presencia, en donde toda persona que viene, por muerta que está, de aquí sale viva. Hay que volver a ser el lugar de su gloria, en donde Dios se manifiesta, donde Dios se mueve y donde Dios se glorifica. Hay que volver a tener cultos vivos, porque tenemos un Dios vivo. Hay que volver a tener alabanzas vivas, porque tenemos un Dios vivo. Hay que volver a estar en pie, levantarnos del sueño, aleluya, y demostrarle hoy más que nunca al mundo y a los que están muertos espirituales que esta iglesia está viva. Y estamos vivos, ¿sabe por qué? No porque seamos la iglesia más grande, no porque tengamos el templo más bonito, sino porque nuestro Dios, aleluya, no está muerto, sino que Él vive, porque Él murió y resucitó y ascendió a los cielos por encima de todo para llenarlo todo. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios vivo. Y escúcheme, mi hermano, escúcheme, como nuestro Dios está vivo. El apóstol Pablo dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero algunos vivimos una vida cristiana como si Cristo se hubiera quedado enterrado en la tumba. Algunos vivimos una vida cristiana como si Cristo no se hubiera levantado. Algunos oramos como si Él no estuviera vivo. Algunos alabamos como si Él estuviera colgado en una pared. Pero yo quiero decirle, mi hermano, nuestro Dios está vivo y está en este lugar. Por eso, y escúcheme esto, como tenemos un Dios vivo, por eso los enfermos pueden ser sanos hoy, porque nuestro Dios está vivo. Como tenemos un Dios vivo, por eso usted puede ser lleno del Espíritu Santo. Eso es muestra de que esta iglesia está viva. Como tenemos un Dios vivo, todavía los amigos se arrepienten y se convierten. Todavía hay bautismo en el nombre de Jesús, aleluya. Todavía esta palabra está viva, aleluya. Como tenemos un Dios vivo, todavía podemos sentir su presencia, sentir su gloria y tener una, aleluya, tener una relación con Él. ¿Cuántos están convencidos de que Dios está vivo? Y nosotros también.
Por eso quiero culminar con esto. Leímos allí en el libro del profeta Ageo, capítulo 1, verso 3. Quiero leer esto y quiero hacer una invitación abierta a todos al altar, a los que estamos vivos y a los que estamos dormidos. Y si hay alguno que esté muerto, quiero invitarlo también. Miren lo que dice Ageo, capítulo 1, verso 3. El contexto de aquella historia es que el pueblo estaba en la reconstrucción del templo que había sido derribado. Pero por alguna razón empezaron a desanimarse y empezaron a abandonar el trabajo de la casa del Señor. Si usted lee un poco más atrás, el Señor les hace un reclamo y les dice: ustedes se fueron y mi casa quedó vacía. Ya no hay quien me sirva, ya no hay quien me honre, ya no hay quien me haga culto. Ustedes se ocuparon en sus cosas, se ocuparon en su vida y mi casa está vacía. Es el reclamo que Dios le hace al pueblo a través del profeta. Pero después del reclamo viene la palabra para despertar. Porque entonces dice el versículo 3, capítulo 1 de Ageo: vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y yo creo que Dios todavía habla a través de sus siervos. Dios todavía habla a través de los pastores. Todavía viene palabra de Jehová para esta iglesia. Y el Señor les dijo, mira lo que les dice el Señor: es para vosotros tiempo de estar en sus casas artesonadas y de que mi casa esté desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa de Jehová, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Hay una invitación del Señor a subir al monte, aleluya, a encontrarnos con Él y a volver a levantar el altar de Jehová, a volver a hacer culto para Él, culto vivo. Por eso Pablo dice: presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ofrenda agradable. Esta iglesia presenta un culto vivo. Y por eso después les dice, Ageo capítulo 1 verso 13, y con esto quiero cerrar: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y después viene versículo 14: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Y después de que los despertó a ellos, después despertó el espíritu de todo el pueblo. Y cuando se despertaron, dice que vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, su Dios. Venga al altar mientras yo le ministro esta palabra y le explico esto. El Señor despertó primero el espíritu de Zorobabel, que era el gobernador de Judá, porque Zorobabel era el administrador, y esto significa los que sirven, los que lideran. Dios traerá avivamiento a su iglesia primero por la cabeza, primero a través de aquellos que sirven y lideran. Oh, si en este lugar hay servidores dormidos espiritualmente, hay servidores en desánimo, hoy el Señor viene a despertar el espíritu de esos servidores, el espíritu de ese predicador, el espíritu de ese líder, el espíritu de ese servidor. Dios quiere despertar en su iglesia el espíritu de servicio.
Pero después despierta el espíritu de Josué. Y Josué era el sumo sacerdote, el encargado de ofrecer el sacrificio y de hacer culto. Esto representa que Dios quiere despertar el culto para Él. Dios quiere despertar la verdadera alabanza y la verdadera adoración. Dios quiere que volvamos a ofrecerle ese sacrificio vivo, ese culto verdadero, aleluya. Sabe que aquel pueblo ya estaba ofreciendo cultos muertos, ya no estaba alabando ni adorando al Señor, pero vino el Señor y despertó al sacerdote para que volviera a ofrecer sacrificio. ¿O será que en Versalles hay alguien que todavía tenga sacrificio para ofrecer a Él? Que tenga un culto para ofrecer a Él, que tenga una alabanza para ofrecer a Él. El Señor está despertando el servicio, está despertando la adoración, está despertando la alabanza. No podemos llenarnos de auditorios llenos de gente dormida, no. Aquí estamos los vivos, los que conocemos, los que adoramos, los que exaltamos en espíritu y en verdad. Y despertó Jehová, y despertó Jehová, y despertó Jehová. Oh, deja que la palabra de Dios te despierte. Deja que la palabra de Dios te despierte. Deja que la palabra de Dios te anime. Dios te está llamando al servicio. Dios te está llamando a la entrega. Te está llamando al sacrificio. Te está diciendo: despiértate y ven a mí. Despiértate y ven a mí. Oh, el Señor está llamando a Versalles al servicio, a la alabanza, a la adoración, a la vida en el Espíritu. Porque aquí estamos vivos, aquí estamos vivos, aquí estamos vivos. Y tenemos un Dios vivo. Y despertó Jehová. Yo quiero decirle al Señor: Señor, si estoy dormido, despiértame. Si estoy dormido, despiértame. Señor, si estoy dormido, despierta mi espíritu. Despierta mi espíritu. Despierta mi espíritu. Yo quiero sentirte como hace tiempo no te siento. Yo quiero servirte como hace tiempo no te sirvo. Yo sé que me he dormido, yo sé que me he quedado quieto. Oh, pero hoy, Señor, te digo: despierta mi espíritu. Levanta un avivamiento en mi corazón. Levanta esa llama, Señor. Levanta esa llama, Señor. Dile: Señor, despierta mi espíritu. Oh, y el que está vivo, que lo alabe. El que está vivo, que lo alabe. El que está vivo, que interceda. El que está vivo, que ore. El que está vivo, que interceda. El que está vivo, que clame. El que está vivo, que adore. El que está vivo, que rinda culto, que rinda culto. Alábalo, 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 alábalo con vida. Alábalo con vida, alábalo con vida, alábalo con vida. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Alábalo con vida, alábalo con vida, alábalo con vida, alábalo con vida, alábalo con vida. Levántate entre los muertos. Levántate de 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 entre los muertos. El Espíritu de Jehová está sobre ti. El Espíritu de Jehová está en ti. Levántate de entre los muertos. Alábalo, 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 alábalo con vida. Alábalo con vida, alábalo con vida, alábalo con vida, alábalo con vida. Tú lo conoces, tú lo conoces, tú lo conoces, tú lo conoces, tú lo conoces. Tú entiendes, alábalo, alábalo, alábalo. Alábalo con vida, alábalo con vida, alábalo con vida, alábalo con vida. Él está vivo y está en este lugar. Él está vivo y vino a despertar a alguien del sueño espiritual. Vino a levantar a alguien que está caído. Vino a restaurar a alguien que se siente perdido. Oh, hoy Él está llamando: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Lázaro, levántate, porque no es tiempo de dormir.